Un policía abofetea a un joven latino con furia, lo empuja contra el pavimento y lo humilla frente a todos como si su dolor no valiera nada. Creyéndose intocable, lo pisa y se burla, sin saber que en segundos pagará muy caro por cada golpe. La tarde cae espesa sobre la avenida cuando un sonido seco rompe el murmullo del barrio. ¡Paf! Un golpe, brusco, humillante. El eco rebota contra las paredes como una acusación, y allí, bajo la luz anaranjada del sol que empieza a rendirse, un policía inclina el rostro con arrogancia mientras su mano aún tiembla por la bofetada. Frente a él, Mateo Álvarez, un joven latino que apenas logra mantenerse firme, siente cómo el mundo se detiene por un segundo que arde como fuego. Aprende cuál es tu lugar, escupe el oficial, con ese tono que no castiga un acto, sino una identidad. La gente alrededor contiene el aliento. Hay rabia, hay miedo, hay algo que empieza a hervir. Los ojos de Mateo no bajan, no pueden, y eso irrita aún más al agresor, que da un paso adelante como quien pisa una sombra que le incomoda. Pero lo que nadie ahí sabe es que a 5 minutos de distancia, un vehículo militar avanza. Dentro de él, un hombre mira su teléfono con el ceño fruncido. Es el general Rodrigo Álvarez, y está viendo, en tiempo real, la injusticia contra su hijo. Un silencio se forma en la avenida, como si la tarde misma estuviera conteniendo la respiración. Algo está a punto de romperse, algo que cambiará el rumbo de todos los que allí están. Y el reloj sigue corriendo. Tic-tac. La avenida seguía vibrando con el eco de la bofetada, como si el aire mismo aún no decidiera si debía gritar o quedarse congelado. Mateo, con la mejilla ardiendo, sintió que el mundo entero se inclinaba hacia él, no para ayudarlo, sino para juzgarlo. El policía, el oficial Rivas, así fue mencionado por algunos vecinos, lo observaba con una mezcla de desprecio y superioridad, como si cada segundo que pasaba frente a ese joven latino fuera una ofensa personal. A su alrededor, el sol de la tarde proyectaba sombras largas que parecían estirarse hacia la escena, intentando ocultarla y al mismo tiempo destacar lo inevitable, una injusticia que estaba a punto de desbordarse. Algunas personas murmuraban, otras grababan con manos temblorosas, pero nadie se atrevía a intervenir. Era como si una barrera invisible de miedo los mantuviera inmóviles. Mateo respiró hondo, intentando no dejar que el temblor en su cuerpo revelara el torbellino que llevaba dentro. ¿Y bien? ¿Vas a quedarte ahí mirándome como si te debiera explicaciones?, ladró Rivas, dando un paso hacia adelante, invadiendo su espacio. Cada palabra caía como peso sobre el pecho del joven, y, sin embargo, algo dentro de él, algo que aún no comprendía del todo, lo empujaba a mantener la mirada firme. Era una chispa pequeña, pero suficiente para incomodar al opresor. Rivas apretó los dientes, molesto por el silencio, y levantó la mano una vez más, como si quisiera demostrar que podía romper cualquier dignidad que se le pusiera enfrente. La multitud contuvo el aliento. El aire vibró, y justo antes de que su mano descendiera de nuevo, un leve sonido se filtró desde lejos, casi imperceptible. El rugido de un motor militar acercándose por la avenida, creciendo lentamente como un presagio que nadie entendía aún, pero que lo cambiaría todo. El rugido del motor se fue haciendo más claro, más definido, como si la propia tarde comenzara a temblar con ese sonido que avanzaba sin prisa, pero con una determinación inquietante. Rivas frunció el ceño, distraído por un instante, aunque sin bajar la mano que había dejado suspendida sobre Mateo. El joven sintió que ese momento de distracción era un respiro diminuto, una grieta mínima en el muro de abuso que lo rodeaba. La gente empezó a mirar hacia el fondo de la avenida, tratando de identificar de dónde venía ese ruido grave que empezaba a cortar el aire. Algunos incluso bajaron los teléfonos por un segundo, sorprendidos por la vibración que les recorría los pies, como si el suelo mismo estuviera anunciando la llegada de algo que no encajaba en la rutina del barrio. Rivas chasqueó la lengua, molesto por la interrupción, y volvió a centrar su mirada en Mateo. «Mírame cuando te hablo», gruñó, sujetándolo por el cuello de la camisa y empujándolo hacia atrás con brusquedad. El joven tropezó, pero volvió a alzarse con dignidad, esta vez sin apartar la vista del oficial. Ese simple gesto provocó un murmullo entre los presentes, un murmullo que no era valentía, pero tampoco era silencio cómplice. Y ahí, mientras Rivas respiraba pesadamente,
Cada vez más irritado por no lograr quebrar al chico, el sonido del motor se transformó en algo inconfundible. Una caravana militar avanzando por la calle principal. Los testigos empezaron a intercambiar miradas inquietas. Algo extraordinario estaba a punto de irrumpir en aquella escena de abuso cotidiano. Algo que ya se podía sentir en la piel, y aunque nadie sabía aún quién venía dentro de esos vehículos, el destino, silencioso y paciente, ya había elegido el momento exacto para hacer su entrada. El oficial Rivas volvió a tensar la mandíbula, irritado por aquella presencia que no conseguía identificar, como si el simple hecho de que algo más importante que su propia autoridad se acercara fuera una amenaza a su ego. Y sin embargo, la vibración del suelo se hacía ya imposible de ignorar. Mateo sintió cómo su corazón se aceleraba, no por miedo, sino por una intuición profunda, casi animal, que le recorría la espalda como un escalofrío. La multitud comenzó a moverse inquieta. Algunos se apartaron de la calle, otros subieron a las aceras, y un silencio denso empezó a caer sobre todos. Un silencio que anunciaba que la tarde estaba a punto de romperse en dos. Rivas, decidido a recuperar su protagonismo, empujó a Mateo contra la pared y dijo con voz venenosa: «Aquí mando yo, no tú, no ellos. Yo». Pero mientras presumía de control, la primera sombra del convoy militar se proyectó a lo lejos, avanzando entre la luz anaranjada como un gigante que despertaba. Las personas empezaron a retroceder, dejando un pasillo improvisado sin siquiera ser conscientes de ello. Y en ese espacio abierto, el vehículo principal emergió finalmente, imponente, avanzando con una calma que era más intimidante que cualquier velocidad. Rivas giró la cabeza, molesto, y el gesto de irritación se transformó en una mueca de confusión. Los motores no se detuvieron, no disminuyeron, solo avanzaron directamente hacia la escena donde él sostenía a Mateo como si fuera un trofeo de abuso. Y entonces, por primera vez en toda la tarde, el oficial sintió algo que no quería admitir: duda, una duda que resonó en su respiración y que, sin embargo, el joven frente a él percibió al instante como el inicio de un cambio inevitable. La duda de Rivas apenas duró un parpadeo, pero fue suficiente para que todos los presentes notaran el quiebre, esa diminuta fractura en la fachada de autoridad que había mantenido durante toda la tarde. El convoy militar continuó acercándose, ahora con las sirenas apagadas, lo que hacía su llegada aún más inquietante. No venían a anunciarse, venían a irrumpir. Los transeúntes se apartaron aún más, formando un semicírculo involuntario que dejaba a Mateo y al oficial en el centro, como si el destino los hubiera colocado bajo una luz que nadie podía evitar. Mateo respiraba hondo, intentando mantener la compostura mientras su mente procesaba el sonido grave que ya vibraba en su pecho. Rivas, al ver que perdía la atención del público, agarró a Mateo por el brazo con un gesto brusco, como si quisiera recordarle a todos cuál de los dos poseía el poder. «No te muevas, no des un paso», masculló, apretando más fuerte de lo necesario. Pero la multitud ya no lo miraba a él, sino al vehículo principal del convoy, que finalmente se detuvo a escasos metros. El motor quedó vibrando como el latido de una criatura inmensa. La puerta trasera se abrió con un chasquido metálico, seco, que cortó la tensión del aire, y de ese interior, iluminado por la luz tenue del atardecer, descendió una silueta firme, silenciosa, cuya presencia bastó para que varios presentes se enderezaran sin darse cuenta. Rivas frunció el ceño, incapaz de reconocer aún la figura, pero sintiendo de manera instintiva que algo estaba fuera de su control. Mateo, en cambio, sintió un nudo rebelde en la garganta, un nudo hecho de sorpresa y emoción contenida. Aquella figura caminó unos pasos hacia adelante, sin prisa, sin titubeo, como quien avanza hacia una verdad que ya conoce, y cada pisada dejaba caer un golpe mudo que hacía vibrar el silencio del barrio. Faltaban segundos para que todos supieran quién era, pero ese breve lapso parecía eterno, como si la tarde se negara a entregar de inmediato la revelación que estaba por estallar. La figura avanzó un paso más, y en cuanto la luz de la tarde rozó su rostro, un murmullo se deslizó entre los presentes como una corriente eléctrica. Algunos lo reconocieron de inmediato. Otros, sin saber exactamente quién era, sintieron el peso de su presencia como una presión en el pecho. El general Rodrigo Álvarez había llegado, no con fanfarria, no con un despliegue teatral, sino con un silencio tan contundente
que hacía que cada respiración alrededor pareciera indebida. Rivas parpadeó, desconcertado, intentando recomponer su postura autoritaria mientras una sensación incómoda le recorría la espalda. Miró a Mateo, luego al hombre que se acercaba, y por un instante fugaz, su mano soltó el brazo del joven, como si su cuerpo hubiera reaccionado antes que su mente. Mateo sintió las piernas temblarle, pero no por miedo, era algo más profundo, un reconocimiento silencioso, una mezcla de alivio y contención que amenazaba con quebrarlo desde dentro. El general se detuvo a pocos pasos, sin mostrar emoción, con la mirada fija en Rivas, como si estuviera evaluando cada detalle de la escena sin necesidad de palabras. La multitud no se atrevía a murmurar. El aire se volvió grueso. Incluso el motor del convoy parecía haberse aquietado, esperando. Rivas carraspeó, intentando recuperar el control, y forzó un saludo torpe que no coincidía con la arrogancia que había mostrado minutos antes. Pero el general no respondió, ni un gesto, ni un parpadeo, solo un silencio que pesaba más que cualquier acusación. Y ese silencio cayó sobre Rivas como una sombra que comenzaba a tragarse todo lo que él había construido en los últimos minutos, o en toda su vida. El oficial Rivas tragó saliva, incómodo bajo aquella mirada que no necesitaba levantar la voz para desarmarlo por completo. Intentó recomponer su autoridad, hinchando el pecho y adoptando una postura rígida, pero era evidente que el temblor en sus manos lo traicionaba. «Señor, yo solo cumplía con mi deber», dijo, y su voz sonó extrañamente pequeña, como si se hubiera encogido en su propia boca. Mateo observó la escena con el corazón acelerado. Nunca había visto a su padre así, silencioso, inmóvil, conteniendo una furia que no explotaba hacia afuera, sino hacia adentro, acumulándose en cada músculo de su cuerpo. La multitud empezaban a entender que la conexión entre ambas figuras no era casual. Algunos intercambiaron miradas asombradas, otros grabaron sin parpadear, conscientes de que estaban presenciando algo que pocas veces se ve: el instante en el que el poder deja de pertenecer al opresor y empieza a desmoronarse lentamente. El general dio un solo paso adelante, un paso que resonó como un golpe seco en el pavimento. Rivas retrocedió de forma casi imperceptible, pero lo suficiente para que todos lo notaran. Fue ahí cuando Rodrigo habló por primera vez, con una voz baja, grave, pero cargada de un dolor antiguo. «Explícame», dijo, sin levantar el tono, «¿por qué mi hijo tiene la marca de tu mano en el rostro?». La frase cayó como un relámpago silencioso. No gritó, no amenazó, no ordenó, solo preguntó. Y esa pregunta, tan simple y tan pesada, dejó a Rivas paralizado, atrapado entre su mentira habitual y la verdad que ya no podía ocultarse bajo el atardecer que comenzaba a hundirse. La multitud aguardó, expectante, mientras el silencio se transformaba en una tensión tan densa que parecía a punto de romperse en pedazos. Rivas abrió la boca, pero ningún sonido salió. Era como si las palabras que solía usar para justificar cada abuso se hubieran quedado atrapadas en su garganta, incapaces de sobrevivir bajo la mirada del general. Intentó ensamblar una excusa torpe, un relato improvisado, pero cada sílaba moría antes de nacer. La multitud lo observaba en un silencio que ya no era miedo, era expectativa, era juicio, era el principio del derrumbe. Finalmente, logró emitir un hilo de voz. El joven estaba obstruyendo el procedimiento. La frase cayó pesada, sin convicción. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Escuchó aquellas palabras como si fueran un insulto más, un intento desesperado de transformar la verdad en sombra. Rodrigo no apartó la mirada, y su silencio volvía insignificante cada argumento que Rivas intentaba construir. «¿Obstruyendo?», repitió el general, esta vez con un tono tan controlado que dolía más que un grito. Dio un paso hacia adelante, y la distancia entre ambos se volvió insoportable. Rivas retrocedió otro centímetro, un retroceso que todos notaron como un quiebre definitivo. Mi hijo estaba caminando, solo caminando. El peso de la frase obligó a varios testigos a bajar la mirada, recordando lo que habían visto minutos antes: la bofetada injustificada, el abuso desnudo, la humillación pública. Rivas buscó apoyo entre los presentes, pero encontró únicamente rostros tensos, indignados, firmes. Nada de lo que había usado tantas veces para intimidar estaba funcionando, nada. El atardecer parecía inclinarse sobre él, haciéndolo más pequeño, más expuesto. Y mientras la tensión aumentaba, el convoy detrás del general permanecía inmóvil,
silencioso, como un recordatorio mudo de que el tiempo de la impunidad estaba a punto de agotarse, y de que lo peor para Rivas aún no había comenzado. Rivas intentó recomponer su respiración, pero cada bocanada de aire parecía cortarse antes de llegarle al pecho. Sabía que todos lo observaban, sabía que cada segundo de silencio jugaba en su contra, y aún así no encontraba una salida. El joven adoptó una actitud desafiante. Dijo al fin, aferrándose a su último refugio: la mentira repetida, esa que en otras ocasiones le había bastado para torcer la realidad. Pero esta vez, la palabra desafiante quedó flotando en el aire como un globo desinflado, incapaz de sostenerse. Mateo sintió que algo se movía dentro de él, una mezcla de dolor y firmeza que no había sentido antes. No era venganza, no era rabia descontrolada, era el despertar de una verdad cansada de ser pisoteada. La multitud comenzó a murmurar, ya sin miedo, ya sin duda. Algunos asentían entre sí, recordando la escena. Mateo no había dicho ni una palabra antes de la bofetada. El oficial había actuado solo por prejuicio, solo por poder, solo porque podía. Rodrigo, sin apartar la mirada de Rivas, respiró profundamente, como quien contiene un volcán que está a un paso de hacer erupción. ¿Desafiante?, repitió con lentitud, como si saboreara la palabra para exponer su falsedad. Mi hijo estaba mirando su teléfono. ¿O también es un crimen mirar hacia abajo cuando tú pasas? Un murmullo más fuerte recorrió la multitud como una ola de indignación contenida. Rivas sintió la presión multiplicarse, miró alrededor buscando apoyo, pero todos los ojos lo empujaban contra la pared invisible de sus propios actos. Y en ese instante, por primera vez, realmente por primera vez, comprendió que aquella tarde no terminaría con él imponiendo castigos, sino recibiéndolos. Pero no lo admitiría, no todavía, no mientras quedara un solo hilo de poder al que aferrarse. Y ese hilo, tan frágil como su credibilidad, estaba a punto de romperse con la próxima palabra del general. Rodrigo inclinó apenas la cabeza, como si estuviera tomando una última fotografía mental de la escena antes de desmontarla pieza por pieza. El viento de la tarde arrastró un remolino de polvo entre ellos, y ese pequeño movimiento pareció marcar un cambio en la atmósfera. «Oficial Rivas», dijo el general con una calma escalofriante, «antes de seguir escuchando tus explicaciones, dime algo». La pausa que siguió fue tan larga que algunos presentes contuvieron la respiración. «¿Tocaste a mi hijo porque creíste que nadie lo vería?». La pregunta cayó como un golpe invisible. No era una acusación directa, era algo más devastador. Un espejo que obligaba a Rivas a enfrentarse a su propia intención, no a su excusa. Mateo sintió que el corazón se le subía al pecho. Aquella pregunta no era para defenderlo, era para exponer la raíz del abuso. Rivas abrió los labios, pero la voz le falló otra vez. Su mente buscaba desesperadamente algo que decir, algo que no terminara hundiéndolo más. La multitud observaba expectante, como si cada uno de ellos también hubiera sentido esa mano injusta en algún momento de sus vidas. La pregunta del general ya no era solo por Mateo, era por todos. Rodrigo avanzó un paso, y la distancia entre ambos hombres se redujo a un espacio cargado de electricidad. «Quiero escucharte», insistió, sin elevar la voz. «Si dices que mi hijo fue desafiante, quiero saber qué te dio derecho a levantarle la mano». El silencio se volvió insoportablemente pesado. Algunos espectadores grababan con los celulares firmes como piedras. Otros miraban con el ceño fruncido, tragando su propia indignación como si los años de injusticias ajenas estuvieran emergiendo de golpe. Rivas buscó el apoyo del instinto, ese que solía salvarlo, pero en ese instante era como un animal herido, errático, tembloroso, inútil. Sentía que estaba a punto de quebrarse, y mientras tragaba saliva, intentando no desmoronarse frente a todos, un detalle que nadie había notado comenzó a hacerse evidente detrás del general, algo que haría imposible que Rivas escapara con una mentira más. Detrás del general, casi imperceptible al principio, comenzó a moverse una figura que hasta entonces había permanecido dentro del convoy. Era un soldado joven que sostenía una tableta militar entre las manos, y en su pantalla brillaba algo que Rivas no alcanzaba a ver, pero Mateo sí. Era un video, el mismo que un transeúnte había enviado minutos antes al número de emergencias militares. La bofetada, el abuso, el insulto,
todo captado con una claridad imposible de negar. Rodrigo no lo había mencionado aún, no necesitaba hacerlo. La sola presencia del soldado con el dispositivo encendido bastaba para desnudar la verdad. Y en ese instante, cuando Rivas sintió que su última defensa se desmoronaba, Mateo hizo algo inesperado, algo que nadie imaginaba de un chico que había sido humillado públicamente. Dio un paso hacia adelante. Un solo paso, firme, lento, casi desafiante, pero no desde la rabia, sino desde una calma inquietante que hizo vibrar el aire. Sus ojos, aún enrojecidos, se clavaron en los de Rivas. Fue un gesto pequeño, pero cargado de una fuerza que rompía la narrativa del victimismo. La multitud enmudeció, sorprendida. Rodrigo lo vio de reojo y no dijo nada. Entendió de inmediato que ese paso tenía un significado. Mateo respiró hondo y con una voz apenas audible, pero llena de verdad, le dijo al oficial: «Yo no te provoqué, tú decidiste golpearme». Aquella frase tan simple y tan directa atravesó el ambiente como una flecha. Rivas sintió que las piernas le fallaban. No había grito, no había insulto, no había violencia en las palabras de Mateo, solo verdad. Y esa verdad, dicha por quien había sido abusado, tenía un peso que él jamás podría controlar. La multitud sostuvo el aire, esperando la descarga emocional que vendría después, porque ese paso, esa frase, ese temblor contenido, era apenas el comienzo del quiebre definitivo. Las palabras de Mateo quedaron suspendidas en el aire como un latido detenido, y por un instante nadie se movió. Ni siquiera el viento. Rivas sintió que algo dentro de él se desmoronaba, no por la presencia del general, no por los testigos, sino porque aquel joven al que había intentado aplastar no le respondió con miedo, sino con verdad. Una verdad limpia, directa, que lo expuso ante todos sin necesidad de elevar la voz. La multitud reaccionó con un murmullo que creció como un oleaje contenido por demasiado tiempo. Algunos respiraron hondo, otros intercambiaron miradas cargadas de indignación y admiración. Ese paso de Mateo, ese gesto sereno y firme, rompió la dinámica que Rivas había intentado imponer. Ya no era el oficial dominando a un joven indefenso. Ya no. Ahora era un abusador, enfrentado a la dignidad que no pudo doblegar. Rodrigo observó a su hijo en silencio, y en su mirada había un orgullo tranquilo, profundo, que contrastaba con la furia contenida en sus manos. Rivas dio un paso atrás sin querer, como si necesitara alejarse de aquella verdad que lo quemaba. Inmediatamente sintió el peso de los ojos de todos, juzgándolo. Intentó recomponer su postura, pero sus hombros parecían haber perdido la rigidez que tanto esfuerzo le había costado fingir. Yo solo reaccioné, murmuró al fin, pero su voz se quebró en la mitad, como si aquella palabra, reaccioné, lo delatara más de lo que lo defendía. Mateo mantuvo su mirada firme, sin agresividad, sin odio. Y ese control, esa calma que se elevaba donde debería haberse instalado la rabia, descolocó por completo al oficial. Era la primera vez que Rivas no sabía cómo responder. La escena había cambiado de dueño. La multitud lo percibió. Rodrigo lo percibió. Y Rivas, temblando levemente, también lo entendió. Pero aún no sabía que lo peor estaba por revelarse, porque la verdad que lo destruiría no dependía ya de Mateo, sino de las pruebas que estaban por salir a la luz. El soldado que sostenía la tableta dio un paso al frente, como si hubiera recibido una orden silenciosa del propio ambiente. La pantalla seguía encendida, brillando con un video detenido en el instante exacto en el que la mano de Rivas impactaba contra el rostro de Mateo. El oficial lo vio de reojo, y una sombra de pánico cruzó su expresión. Rodrigo no tuvo que dar instrucciones. Simplemente extendió la mano, y el soldado le entregó el dispositivo con la precisión de quien entiende la gravedad del momento. El general elevó la tableta apenas unos centímetros, lo suficiente para que Rivas supiera lo que estaba a punto de verse, pero sin reproducirlo aún. La multitud sintió el cambio en la tensión, ese segundo antes de la verdad absoluta, ese segundo en el que la mentira muere antes de que la verdad nazca. Rivas tragó saliva y decidió apostar por lo único que había usado toda su carrera para zafarse de situaciones incómodas: la manipulación. Ese video seguramente está editado, dijo, y su voz fue tan endeble que provocó una oleada de miradas incrédulas entre los presentes. La gente murmuró, algunos incluso soltaron risas nerviosas ante la desesperación evidente. Rodrigo lo observó en silencio, pero sus ojos ya no contenían solo indignación, contenían desaprobación profunda.
decepción antigua, una especie de juicio moral que ningún procedimiento burocrático podría igualar. Mateo, al escuchar la excusa, bajó la mirada por un instante, no por vergüenza, sino por la tristeza de ver cuán lejos podía ir un hombre para no asumir sus actos. Justo cuando Rivas intentaba seguir hablando, Rodrigo acercó su pulgar a la pantalla, no la reprodujo, apenas la movió 1 centímetro, lo suficiente para que la imagen congelada, la mano levantada del oficial, el gesto de abuso claro como el día, quedara a la vista de todos. El efecto fue devastador. Algunos testigos abrieron la boca sin emitir sonido. Otros llevaron una mano al pecho. Otros miraron al oficial con un desprecio que ya no podían contener. El silencio se volvió 100 veces más pesado. La verdad, sin ni siquiera moverse, había aplastado cualquier defensa, pero ese era solo el primer golpe. Faltaban aún 2 más, los que terminarían de derrumbar al opresor. Rodrigo mantuvo la tableta en su mano, inmóvil, como si aquel solo fotograma fuera suficiente para desmontar toda una carrera de abusos. Pero no había terminado, no aún. Con un movimiento lento, casi quirúrgico, deslizó el dedo sobre la pantalla y dejó correr 2 segundos del video, solo 2, lo suficiente para que se escuchara la voz de Rivas diciendo con desprecio: «Aprende cuál es tu lugar». Esas 4 palabras cayeron sobre la multitud como un hierro ardiente. No había edición, no había manipulación, no había posibilidad de interpretación alternativa. Era él, era su voz, era su intención desnuda. Los presentes reaccionaron con un estremecimiento colectivo. Algunos llevaron las manos a la boca, otros apretaron los puños, otros dieron un paso hacia atrás como si aquella frase les hubiera golpeado a ellos también. La verdad tenía un eco que no se limitaba al video. Golpeaba memorias, heridas, historias propias. Rivas palideció. Ese audio no prueba nada, balbuceó. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era ridículo. Aquí venía la segunda prueba. Mateo levantó lentamente la vista y señaló, sin palabras, una cámara de seguridad ubicada justo en la esquina del establecimiento frente a ellos. Rodrigo siguió la dirección de la mirada de su hijo y asintió. Era la confirmación visual de que había otra grabación, una que Rivas no podía tocar, borrar ni manipular. La gente siguió la línea imaginaria entre la cámara y la escena, comprendiendo que estaban rodeados de pruebas, de hechos, de realidades imposibles de negar. El general inhaló profundamente y bajó la tableta, como si le concediera a Rivas una última oportunidad para no seguir cavando su propia tumba. «Hay 3 testimonios grabados», dijo finalmente, con una serenidad tan firme que parecía inquebrantable. 3 personas que describen exactamente lo que hiciste. Rivas abrió los ojos, horrorizado. No sabía que 3 testigos habían enviado audios al convoy, mientras éste se dirigía al lugar. 3 voces distintas, 3 relatos idénticos. El oficial ya no sabía dónde mirar. Su credibilidad estaba hecha trizas. Su voz temblaba y su autoridad pendía de un hilo invisible que se deshilachaba frente a todos. Y mientras buscaba desesperadamente un resquicio para escapar, nadie pudo ignorar lo inevitable. El tercer golpe estaba a punto de caer. El que no solo lo expondría, sino que lo destruiría. El tercer golpe llegó sin advertencia. Un murmullo recorrió la multitud cuando una figura mayor, encorvada pero decidida, emergió entre los presentes. Era un hombre que nadie había visto llegar, alguien que había permanecido al margen hasta ahora. Su rostro mostraba años de cansancio, pero sus ojos ardían con una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir. Rodrigo observó al anciano acercarse y supo, por la forma en que caminaba, que no era un testigo más. Era alguien con una historia propia que se entrelazaba con la de Rivas, mucho antes de aquel día. El silencio se volvió aún más espeso cuando él se detuvo frente al general y, con voz temblorosa pero clara, dijo: «Yo también tengo algo que mostrar». De su bolsillo sacó un pequeño dispositivo, una grabadora antigua, desgastada por el tiempo. Rivas palideció al verla, no porque supiera qué contenía, sino porque reconoció el objeto. Lo conocía, lo había visto antes, y ese reconocimiento lo traicionó. Rodrigo tomó la grabadora con cuidado, como si sostuviera un fragmento de un pasado que estaba a punto de resucitar. «Esto», dijo el anciano,
Fue grabado hace 6 años y hasta hoy no tuve el valor de entregarlo. Las miradas se abrieron de par en par. Es la prueba. Continuó con un temblor en la voz de cómo este oficial golpeó a mi nieto por las mismas razones, por la misma arrogancia. Un murmullo se convirtió en un temblor colectivo. 6 años. Otro joven latino. Otro abuso oculto bajo amenazas, miedo y silencio. Rivas retrocedió un paso entero, como si aquello hubiera atravesado la pared de mentiras que había construido durante años. Rodrigo, aún sin presionar reproducir, miró a Rivas con un nuevo brillo en los ojos. Ya no era solo indignación, era comprensión. Comprensión de que aquel hombre no solo había golpeado a su hijo, sino que era un depredador habitual, un abusador que había acumulado víctimas en la sombra. ¿Reconoces este dispositivo?, preguntó el general. Y Rivas, incapaz de contenerse, dejó escapar el primer signo de desesperación auténtica. Negó con la cabeza demasiado rápido, demasiado torpe, demasiado tarde. La multitud reaccionó con un suspiro colectivo. Lo habían visto, lo entendieron todo, y todavía faltaba la revelación más devastadora, cuando la grabación comenzara a sonar. Rodrigo apretó el botón de reproducción. Un chasquido antiguo, áspero, llenó el aire como un susurro que provenía de un pasado que por fin se negaba a seguir enterrado. Luego, una voz juvenil, quebrada por el miedo, emergió desde la pequeña grabadora. «Por favor, no hice nada». La multitud contuvo el aliento. Esa súplica, esa frase dicho con el temblor de alguien que sabía que no sería escuchado, golpeó a todos como una bofetada invisible. Y entonces apareció la segunda voz, la voz que había permanecido oculta durante 6 años, la voz que nadie había tenido el valor de exponer. Era Rivas, sin duda, sin escape. «Cállate. Aprende a obedecer». Las palabras retumbaron en la avenida con una fuerza brutal, y el silencio que siguió fue tan profundo que incluso los motores apagados del convoy parecían contener la respiración. Rivas dio un paso atrás, como si el sonido lo hubiera empujado físicamente. Su rostro perdió todo color. Su boca se abrió, pero ningún sonido escapó. Ya no había mentira que pudiera usar. Ya no había autoridad que pudiera invocar. Era un hombre desnudo ante la verdad, atrapado por sus propios ecos. El anciano que había entregado la grabadora bajó la cabeza, y algunas personas de la multitud se acercaron para tocar su hombro, reconociendo el peso que había cargado en silencio durante tantos años. Rodrigo pausó la grabación y levantó lentamente la mirada hacia el oficial. No habló, no necesitaba hacerlo. Bastaba con la presencia de aquella prueba, de aquel dolor revivido, para borrar cualquier defensa restante. Alrededor, el ambiente se transformó por completo. Ya no era solo la indignación por un abuso reciente, era la comprensión de que aquel hombre había construido una historia de impunidad, una cadena de agresiones que recién comenzaba a visualizarse. El silencio se volvió insoportable, un silencio que no era calma, sino presión acumulada. Todos esperaban el colapso final. Todos sentían que algo más grande estaba a punto de revelarse. Y Rivas, temblando, mirando a todos lados como un animal acorralado, sintió lo inevitable. Su caída ya no dependía de lo que dijera, sino de lo que estaba a punto de suceder a continuación. La voz del muchacho de hace 6 años continuó resonando en la mente de todos, incluso después de que la grabación se detuvo. Era como si aquel eco se hubiera filtrado en las paredes del barrio, en el aire, en los corazones de quienes observaban en silencio. Rodrigo cerró la mano alrededor de la grabadora con una lentitud casi ritual, como si estuviera sellando un capítulo que jamás debió quedar oculto. El anciano respiró hondo, con los ojos humedecidos, y por primera vez desde que apareció, levantó la mirada hacia Mateo. «Tuvo la misma edad que tú», murmuró, y aquella frase, tan breve, tan cargada de historia, se clavó en el pecho del joven como un recordatorio de que el dolor ajeno también le pertenecía. Rivas retrocedió aún más, tropezando con el borde de la acera. Era un hombre cercado por su propio pasado, por los rostros de quienes no había respetado, por las vidas que había marcado sin remordimiento. Y entonces ocurrió algo que cambió por completo la atmósfera. Desde atrás, entre la multitud, un murmullo creció como una ola que se aproxima. Alguien más lloraba, no de miedo, sino de reconocimiento. Una mujer joven se abrió paso temblando, con las manos apretadas contra el pecho.
y al llegar frente al anciano susurró: «Mi hermano». Fue aquel joven. Los presentes inhalaron bruscamente. El tiempo pareció detenerse alrededor de esa revelación. La mujer miró a Rivas con una mezcla de horror y valentía que nadie esperaba. Él nunca quiso denunciar. Tenía miedo de ti. Y al pronunciar ese ti, la palabra cayó como un golpe final sobre el oficial. El destino había regresado, no como venganza violenta, sino como justicia inevitable, entrelazando los caminos de quienes habían sido silenciados por años. La multitud avanzó un paso, como si esa confesión los empujara a testificar sin necesidad de palabras. El sol, ya casi oculto, pareció tensar aún más la escena con su luz agonizante. El pasado, el presente y el dolor acumulado habían regresado juntos, y Rivas comprendió que ninguna autoridad, ningún uniforme y ninguna excusa podría salvarlo de lo que venía. Todavía no lo sabía, pero ese instante era solo el preludio del golpe moral más devastador. La mujer no terminó de hablar cuando una oleada de murmullos sacudió a la multitud. Su confesión había abierto una grieta en el aire, una grieta por la que ahora se filtraban años de miedo, de silencio, de rabias tragadas por quienes nunca se atrevieron a denunciar. Rodrigo la observó con una mezcla de respeto y dolor, entendiendo que aquello ya no era un caso aislado, era la herida de un barrio entero. El anciano tomó la mano de la mujer, y ese gesto, 2 generaciones unidas por una misma víctima, provocó que varias personas en la multitud comenzaran a llorar. No era un llanto débil, era un llanto que llevaba tiempo esperando salir, como si la verdad recién revelada hubiera desbloqueado emociones que habían permanecido cautivas durante años. Rivas, frente a esa escena, sintió como un vértigo lo recorría. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Su respiración se volvió errática, y por primera vez pareció comprender que su mundo, ese mundo donde su palabra era ley, estaba colapsando con una violencia silenciosa e irreversible. No era solo Mateo, no era el muchacho de la grabación, no era la hermana que ahora lo señalaba con lágrimas en los ojos. Era todo un coro de voces que por fin encontraba fuerza, voces que habían sido aplastadas por él mismo. Rodrigo dio un paso hacia Mateo y lo posó una mano firme en el hombro, no como general, sino como padre. Ese gesto, simple y profundo, encendió algo en la multitud, un hilo de esperanza, una idea de que la verdad no solo podía exponerse, también podía repararse. El sol ya había desaparecido, dejando una luz azulada que volvía la escena más intensa, más cruda, más real. Rivas miró a la gente, y lo que vio lo devastó. Ya no era un oficial frente a ciudadanos, era un hombre desnudo ante la comunidad que había lastimado por años. Pero el destino aún tenía un giro más, porque en medio de aquel silencio emocional, una voz inesperada se preparaba para hablar, una voz que cambiaría por completo el rumbo de lo que vendría después. La voz que emergió no provenía del anciano, ni de la mujer, ni de ningún testigo conocido. Provenía de un hombre común, uno de esos que había permanecido al final de la multitud, silencioso, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Dio un paso al frente y su presencia obligó a todos a girarse hacia él. No llevaba insignias, no tenía rango, no tenía autoridad visible, pero su mirada estaba cargada con el peso de alguien que ha visto demasiado y que ha callado demasiado tiempo. No es solo él, dijo, señalando a Rivas. Su voz no tembló, sonó firme, como si hablara por todos. Es el sistema que permitió que esto pasara una y otra vez. Un murmullo recorrió a los presentes, un murmullo que no era sorpresa, sino reconocimiento, porque muchos ahí sabían que lo que estaban presenciando no era un caso aislado, era un patrón, una forma de opresión que se había repetido durante años, disfrazada de autoridad, de procedimientos, de obediencia ciega. El hombre continuó. Todos aquí hemos visto cómo tratan a los nuestros, cómo nos miran, cómo nos hablan, cómo nos juzgan antes de escucharnos. Sus palabras eran flechas dirigidas no solo a Rivas, sino a algo más grande, más profundo, más enraizado. Rodrigo lo observó en silencio, sin interrumpir. Sabía que aquel momento no le pertenecía a él, le pertenecía al pueblo. La multitud empezó a asentir, algunos con lágrimas, otros con rabia contenida, otros simplemente con la claridad de quien por fin escucha en voz alta lo que siempre supo. Y lo más triste, añadió aquel hombre, es que muchos nos acostumbramos, nos resignamos, aceptamos que así era la vida, que así debía ser. Mateo sintió un nudo formarse en su garganta. Era cierto, lo había visto, lo había vivido. Su experiencia no era una excepción.
era parte de una cadena más grande. Rivas, en cambio, tragó saliva con dificultad. Cada palabra era una gubia que tallaba su caída, pero también la caída de todo lo que había defendido con su abuso. Y la multitud, ya completamente despierta, se preparaba para escuchar lo que vendría después, porque aquella reflexión no había hecho más que encender el fuego de la verdad colectiva. El hombre respiró hondo, como si juntara en un solo aliento todas las injusticias que habían marcado a generaciones enteras. Su voz, cuando volvió a hablar, ya no era solo la de un individuo, era la de un eco colectivo. Cada golpe que él dio, señaló arriba sin miedo. No fue solo un golpe suyo, fue el golpe de un sistema entero que nos mira como si valiéramos menos. Un estremecimiento recorrió a la multitud. Algunos bajaron la mirada, avergonzados por recordar cuánto habían soportado en silencio. Otros la levantaron con determinación, como si un nuevo aire se hubiera encendido dentro de ellos. Rodrigo observaba, consciente de que aquellas palabras estaban desbordando el caso puntual. Era más grande, mucho más grande. El hombre continuó, alzando la voz apenas lo necesario. Hoy ese abuso quedó grabado. Pero ¿cuántos no quedaron? ¿Cuántos se perdieron? ¿Cuántos fuimos nosotros mismos quienes dejamos pasar porque teníamos miedo? La pregunta atravesó la escena como una lanza. Varias personas cerraron los ojos, otras apretaron las manos. Mateo sintió el corazón latirle con fuerza, porque reconocía en esas palabras su propia historia y la historia de quienes estaban a su lado. Pero hoy, dijo el hombre, con una convicción que hacía vibrar el aire, la verdad nos encontró unidos, y cuando un pueblo se une, el abuso cae. La frase encendió un murmullo de aprobación que creció, suave pero firme, como el sonido de un mar levantándose. Rodrigo asintió lentamente, no como autoridad militar, sino como un hombre que entendía que la justicia verdadera no nace del poder, sino de la voz del pueblo. Rivas miraba a su alrededor, cada vez más pequeño, más hundido. Ya no era solo su caída, era la caída de todo un modo de actuar, todo un patrón, todo un silencio que había durado demasiado tiempo. Y cuando el murmullo de la multitud se convirtió en un silencio profundo y expectante, todos supieron que lo próximo no sería un grito, sino la antesala de un juicio inminente que haría temblar a cualquiera. El murmullo que había recorrido al barrio como una marea lenta se extinguió de pronto, como si una mano invisible hubiese cerrado todas las voces al mismo tiempo. El silencio cayó con un peso casi físico. No era vacío, era expectativa comprimida, era tensión contenida, era el último suspiro antes de que el mundo cambiara. Rodrigo dio un paso hacia adelante, no con brusquedad, sino con una solemnidad que electrificó el ambiente. A su alrededor, los soldados del convoy permanecieron inmóviles, como estatuas que custodiaban cada segundo que se desarrollaba frente a ellos. La luz azulada del final de la tarde envolvía la escena en un tono casi sobrenatural, como si el tiempo mismo dudara de avanzar. Mateo sintió la pausa como un golpe silencioso en el pecho. Era un silencio que no daba miedo, pero sí imponía respeto. Todos esperaban la siguiente palabra del general, pero él no habló, no todavía. Se limitó a observar a su hijo, luego al anciano, luego a la mujer, y por último al hombre que había alzado la voz por todos. Era como si estuviera reuniendo cada historia, cada mirada, cada fragmento de verdad que había emergido aquel día. Rivas, atrapado en el centro de ese círculo invisible, respiraba rápido. Sus manos temblaban y su mirada se movía como la de un animal acorralado. Ya no tenía dónde refugiarse, ya no podía esconderse detrás de su cargo. La autoridad había cambiado de dueño, y él lo sabía. La multitud permanecía inmóvil, nadie grababa, nadie hablaba, nadie se movía. Era el tipo de silencio que aparece antes de un veredicto, antes de un desenlace que no puede evitarse. Rodrigo inhaló lentamente, como quien prepara una sentencia que llevaba años acumulándose. Mateo sintió que su corazón golpeaba al ritmo del silencio. Y fue en ese instante, en esa pausa casi sagrada, cuando todos comprendieron que lo que estaba por decirse definiría no solo el destino del oficial, sino el del barrio entero. El silencio se estiró hasta el límite, tan profundo que cada respiración parecía una intrusión, un sonido que no pertenecía a ese instante suspendido. Rodrigo finalmente levantó la mirada hacia Rivas, y lo que reflejaban sus ojos no era rabia, era algo mucho peor para el oficial: juicio moral. Un juicio que no necesitaba gritos, ni amenazas, ni fuerza. Era el espejo de todas sus acciones regresando a él,
uno por uno, sin que pudiera apartar la vista. El general avanzó 3 pasos, cada uno resonando como un latido grave sobre el pavimento. La multitud contuvo el aliento, como si temiera romper el hechizo que mantenía la tensión en el aire. Rivas intentó hablar, pero lo único que salió de su boca fue un susurro quebrado, un sonido sin forma, sin autoridad, sin poder. Rodrigo levantó una mano, no para golpear, sino para ordenar algo más profundo. Silencio absoluto. Y todos obedecieron. Incluso el viento pareció detenerse. El general se inclinó apenas hacia el oficial, y con una voz tan baja que obligó a todos a escuchar con el alma, dijo: «El silencio también habla, y hoy todo este barrio está hablando». La frase cayó con un peso devastador. Rivas parpadeó, estremecido, como si esas palabras hubieran atravesado la última capa de soberbia que lo protegía. Rodrigo se enderezó lentamente, y la multitud se mantuvo inmóvil, esperando el desenlace con los músculos tensos, con la respiración contenida, con la sensación de que estaban siendo testigos de algo histórico. Mateo sintió que el aire le quemaba en los pulmones. La tensión era tan espesa que parecía haberse vuelto parte de la materia, como si la propia avenida estuviera a punto de estallar de silencio. Rivas inclinó la cabeza hacia abajo, derrotado, pero nadie se movió para consolarlo. Nadie intervino. Nadie rompió ese momento sagrado, porque lo que estaba por venir, esa última palabra, ese último giro, sería definitivo. Sería un golpe tan grande que cambiaría la tarde, el barrio y a todos los presentes. El silencio finalmente se quebró, no con un grito, no con un golpe, sino con el sonido más inesperado de todos. Un aplauso, uno solo, firme, contundente. Provenía del fondo de la multitud, de una mujer que había observado todo con los ojos húmedos y los puños cerrados. Su aplauso resonó en la avenida como un disparo de luz, y segundos después, otro se unió, luego otro y otro, hasta que toda la calle vibró con un aplauso colectivo que no celebraba violencia, sino justicia. Rivas levantó la cabeza con un sobresalto, confundido, como si aquel sonido lo lastimara más que cualquier sentencia. No eran aplausos para él. Eran aplausos contra él, aplausos que representaban años de miedo rompiéndose al fin. Rodrigo dio un paso atrás, dejando que el barrio hablara. Y lo hizo. Una mujer alzó la voz. «Ya basta de abusos». Un hombre agregó: «Siempre nos callaron, pero hoy no». Las voces se multiplicaron. No eran gritos descontrolados. Eran declaraciones, eran verdades que habían esperado demasiado tiempo para salir. Era la validación colectiva que Mateo jamás imaginó recibir. El joven sintió cómo se le llenaban los ojos, no por la bofetada, no por el dolor, sino porque por primera vez sintió que no estaba solo, que nadie allí estaba solo. El anciano que había entregado la grabadora rompió en llanto. La hermana del muchacho de la grabación lo abrazó sin decir palabra. Por primera vez, sus lágrimas no eran de dolor, sino de alivio. La multitud avanzó unos pasos, rodeando a Mateo de una forma protectora, como un escudo humano que se levantaba no desde la violencia, sino desde la dignidad. Rivas observó esa unión y comprendió que había perdido algo más grande que su autoridad. Había perdido el miedo que lo sostenía. Esa multitud ya no le temía. Esa multitud ya no lo respetaba. Esa multitud había despertado, y ese despertar era irreversible. El aplauso colectivo no se apagó de inmediato, se transformó. Dejó de ser un ruido disperso para convertirse en un latido unificado, un pulso que recorría la avenida como una promesa de que nada volvería a ser igual. Varias personas dieron un paso adelante, no para confrontar con violencia, sino para decir lo que por años habían guardado en silencio. «A mí también me detuviste sin razón», dijo un joven desde el costado. «A mi hijo también lo humillaste», agregó una madre con la voz quebrada. «Yo te vi golpear a un vecino y nadie hizo nada», confesó otro hombre con vergüenza en los ojos. Cada testimonio caía sobre Rivas como una piedra más en el muro que se derrumbaba encima de él. Su respiración se volvió corta, y su rostro, antes tan arrogante, era ahora una máscara de derrota absoluta. Rodrigo escuchaba cada palabra sin interrumpir, sabiendo que aquel momento no le pertenecía a él, sino a la gente. Mateo, rodeado por la multitud, sentía un calor extraño en el pecho, un calor que no venía del sol ya escondido, sino del reconocimiento, del apoyo, de la fuerza colectiva que emergía como un río imparable. Había pasado de ser una víctima a convertirse en el punto de quiebre de una comunidad entera. Y mientras las voces continuaban, empezó a entender que la bofetada que él había recibido
no había despertado solo su dolor, había despertado el dolor de todos. Rivas, escuchando las acusaciones que se acumulaban, retrocedió hasta quedar prácticamente contra la pared. Ya no tenía palabras, ya no tenía rostro para sostener su mentira. Miró a Rodrigo como si esperara una salida, una intervención, un milagro, pero el general no se movió. Mateo tampoco, la multitud tampoco. Ese era el juicio que siempre había temido. El juicio de quienes por años habían sufrido su soberbia y hoy, finalmente, alzaban la voz sin miedo. El ruido de los aplausos se apagó poco a poco, dando paso nuevamente a un silencio lleno de autoridad, no del uniforme, no del rango, sino de la verdad. Y en ese silencio comenzó el momento en que el poder cambiaría de manos. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era tensión, no era miedo, era un silencio que cargaba una sola certeza. El poder ya no estaba en manos de Rivas. Era el tipo de silencio que cae cuando la verdad se sienta en el centro y obliga a todos a verla sin parpadear. Rodrigo dio un paso al frente, esta vez no como padre, sino como autoridad máxima en la escena. Su mirada ya no expresaba furia, sino una determinación serena, inapelable. «Oficial Rivas», dijo con una voz firme, que cortó el aire como una sentencia, «queda bajo arresto inmediato». Las palabras estallaron entre la multitud como un trueno emocional. No hubo gritos, no hubo celebración estruendosa, solo un suspiro colectivo de alivio. Un suspiro que había esperado años para escapar. 2 soldados avanzaron sin dudar. Rivas levantó las manos por inercia, sorprendido, casi temblando, incapaz de creer que aquello realmente estaba pasando. Su arrogancia había desaparecido por completo. Su cuerpo parecía más pequeño, más frágil, como si la verdad hubiese drenado toda su fuerza. Intentó hablar, buscar un último hilo al que aferrarse. «General, yo solo...» Rodrigo levantó una mano, y aquella pequeña acción fue suficiente para silenciarlo al instante. «No hables», dijo con calma, «ya hablaste demasiado». Y esas palabras, simples y devastadoras, marcaron el punto exacto en el que el opresor quedó reducido al tamaño real de sus actos. Mateo observaba todo con el corazón latiendo fuerte. Ver al hombre que lo había humillado, que había humillado a tantos, ser esposado frente a todos, era un impacto que aún no terminaba de procesar. El anciano asintió con los ojos cerrados, como si al fin su nieto pudiera descansar. La hermana del muchacho de la grabación se tapó la boca, llorando en silencio, y el barrio entero, unido por un dolor compartido, presenciaba algo que rara vez se veía: la caída completa de un abusador, sin que la víctima levantara un solo puño. Los soldados sujetaron los brazos de Rivas con firmeza, pero sin violencia, y ese detalle, esa diferencia abismal entre autoridad y abuso, no pasó desapercibida para nadie. El oficial respiraba agitadamente, como si hubiera despertado en una realidad donde ya no sabía quién era. Su figura, antes imponente, ahora parecía apenas una sombra encogida por el peso de sus propios actos. Rodrigo se mantuvo erguido frente a él, no como un vencedor, sino como un símbolo de lo que el poder debe ser cuando es justo. «La autoridad no se usa para dominar», dijo, mirando no solo a Rivas, sino a todos los presentes. «Se usa para proteger». Aquellas palabras resonaron como una enseñanza que el barrio entero absorbería para siempre. La multitud observaba en un silencio reverente, como si filtrara cada letra, cada gesto, cada respiración. Mateo sentía en su pecho una mezcla de alivio y algo más profundo, una sensación de cierre que comenzaba a tomar forma, aunque aún no terminaba de asentarse. Rodrigo caminó hacia su hijo con pasos lentos, y el ruido de las esposas siendo aseguradas detrás de Rivas marcó el ritmo de un final que llevaba demasiado tiempo esperando. El oficial levantó la vista hacia Mateo por última vez. No había odio, no había desafío, solo un desmoronamiento completo, un reconocimiento silencioso de que había perdido no solo la autoridad, sino la máscara. Los soldados lo condujeron hacia el vehículo del convoy, pero justo antes de entrar, Rodrigo agregó una última frase que cayó con el peso de una verdad universal: «El uniforme no te hace poderoso, tus actos sí». La multitud bajó la cabeza en un gesto colectivo, como si aquella lección fuera un cierre simbólico de todas las heridas expuestas ese día. Y mientras Rivas era llevado lejos, la tensión que había estrangulado el aire comenzó a disiparse, dejando espacio para algo nuevo que estaba por nacer, algo que necesitaba un último momento de humanidad para completarse. Cuando el convoy se alejó llevando a Rivas esposado, la avenida quedó envuelta en un silencio suave, distinto,
casi cálido. No era el silencio de antes, cargado de tensión. Era un silencio que respiraba, un silencio que sanaba. Rodrigo se acercó a Mateo sin prisa, como si cada paso buscara reconstruir el tiempo perdido que la injusticia había intentado arrebatarles. Cuando llegó hasta él, no dijo nada. No hacía falta, solo abrió los brazos, y Mateo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, dio un paso y se dejó envolver en aquel abrazo que llevaba horas, quizá años, esperando. La multitud observó la escena con un respeto profundo, como si presenciara el renacer de algo que había sido herido pero no destruido. El anciano se secó las lágrimas, la hermana del muchacho grabado suspiró con alivio, y el hombre que había alzado la voz colocó una mano en el hombro de otro vecino. Una sensación de calma recorrió el barrio, como si ese abrazo entre padre e hijo hubiera sellado una herida colectiva. Rodrigo apoyó su frente sobre la de Mateo y murmuró, lo suficientemente alto para que la verdad se volviera eco. Nunca dejes que te silencien. El joven cerró los ojos y asintió, no solo por él, sino por todos los que alguna vez habían sido callados. El viento de la noche comenzó a moverse entre las calles, arrastrando el último rastro del atardecer, y la multitud empezó a dispersarse con pasos lentos, reflexivos. No había celebración ruidosa, porque la justicia verdadera no grita, respira. Mateo miró al cielo, dejando que el aire fresco le tocara el rostro donde había recibido la bofetada, y sintió por primera vez en mucho tiempo que ese mismo aire ahora le pertenecía. Caminó junto a su padre, rodeado por la gente que hoy había elegido no callar, y mientras se alejaban, una frase pareció quedarse suspendida en el ambiente, como un mensaje que el barrio entero necesitaba escuchar. Si esta historia te tocó, compártela, porque la justicia comienza cuando dejamos de mirar hacia otro lado.